Profesor Gustavo, muy buenas tardes. Este es mi video para la materia de Ciencia, Tecnología y Sociedad y mi nombre es Juan José Castaño Delgado, estudiante del programa de Física de segundo semestre. Quiero este video dividirlo en tres partes esenciales. Primero, dar un recorrido histórico de la rueda en sus aspectos más generales para no intervenir tanto en ese aspecto. El segundo es dar usos claves de la rueda a partir de la historia humana. Y tercero, explicar su tendencia a la desaparición. Entonces, empezaré por decir o por definir qué es una rueda como tal. Podemos definir a la rueda como una figura circular, el cual posee un eje en el que rueda sobre sí mismo, el cual permite un movimiento. Esto, si nos vamos un poco más a teorías de la física, el movimiento de la rueda solo se ve afectado por un cuerpo externo a él, el cual influye sobre la rueda y cambia su dirección, su fuerza, su magnitud, etc. Esto aplicando las leyes de Newton, por cierto. Entonces, ¿qué pasa? La rueda, los primeros intentos de rueda fueron descubiertos por un arqueólogo muy famoso, el cual hacia el año más o menos 1783 en Atenas, Grecia, descubrió una de las primeras ruedas con eje. Esto de por sí dando apertura a respuestas como en Grecia habían carruajes alados por caballos que ya incluían estas figuras geométricas. Mucho antes de eso también hay restos de la civilización babilónica, la cual también tiene ruedas, tiene trozos de ruedas que geométricamente cumplen absolutamente todos los parámetros actuales y ni siquiera actuales. Los parámetros que personas como Aristóteles y varios filósofos de la antigua Grecia demoraron eternidades, años en instaurar como verdades. Y civilizaciones más antiguas que ellos ya tenían todas las claves exactas para fabricar circunferencias casi perfectas. Entonces, la rueda marcó un punto aparte en la historia de la humanidad. Desde objetos tan rústicos y tan técnicos como lo que es una roca, nació algo tan funcional a partir de toda la historia de la humanidad. Como ciertos inventos de la historia humana no tienen patentes y no tienen registro alguno, estos inventos no se pueden rastrear con tanta facilidad. Pero este específicamente no pasó a la posteridad como un invento y ya. Como lo dije antes, marcó un punto aparte entre el pasado, el presente y el futuro de absolutamente toda la historia humana. Tanto en las civilizaciones antiguas como son los egipcios transportando en cilindros grandes bloques de roca que ellos en ese momento lo definían como patines. El concepto de patines ya estaba hace muchísimo tiempo, no es algo reciente. Entonces ellos tenían sus propios cilindros, ellos ya hacían física de materiales sin saber siquiera qué era física de materiales. Ellos hacían aleaciones de aluminio y hierro, cobre para crear estos cilindros tan resistentes de más o menos 1 pulgada de longitud y 4 metros de largo. O sea, es algo impresionantemente avanzado para la época. Entonces, en épocas como la Revolución Industrial, la rueda marcó también un punto clave en las líneas de ensamblaje. Por ejemplo, los trabajadores en sus 16 horas diarias, lo cual era normal para esa época trabajar 16 horas diarias, se dieron cuenta que podían disminuir ese trabajo tan forzoso, tan agotador, mediante ruedas, mediante una pequeña combinación entre látex y caucho a temperaturas muy fuertes, unían ambas cosas y creaban
nuevo tipo de caucho muy resistente, el cual de por sí reducía la fricción al ser puesto en una rueda y disminuía el trabajo, la cantidad de fuerza que ellos necesitaban aplicar para mover grandes palancas o grandes poleas. Recordemos que las poleas también incluyen ruedas, también fue una revolución totalmente nueva, un objeto revolucionario las poleas. Y esto es lo que yo quiero dar a entender, que la rueda no es solo un invento, la rueda es la base del desarrollo humano. La rueda es un antes y un después, como ya lo dije anteriormente. Es impresionantemente útil cómo podemos aplicar la rueda en prácticamente cualquier cosa que tenemos hoy en día. Y no solamente un impacto social, sino también un impacto matemático y geométrico. La rueda incluye un concepto geométrico como es la circunferencia. La circunferencia tiene infinidad de lados según la geometría euclidiana. Esto de por sí ya es objeto de miles y millones de posibles variables, tanto matemáticas como geométricas, y abre la puerta a infinitos estudios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La rueda tiende a desaparecer. Y con esto quiero cerrar el video. La rueda tiende a desaparecer. Puede que la humanidad en este momento dependa tanto como es la rueda y de su concepto geométrico inscrito en ella, que es la circunferencia. Pero realmente la humanidad la va a desechar. ¿Por qué? En los años 80 nació un nuevo concepto de movilidad, y no desde los años 80. La gente en 1800, futuristas como Tesla, ya decían que no solamente la energía inalámbrica era posible, sino también motores antigravedad. ¿Qué es lo que pasa con esto? Los motores antigravedad crean un espacio entre la superficie terrestre y la resistencia del aire y genera eso, la ilusión de flotar. Tesla decía que el futuro de la humanidad estaba en el aire y no en la Tierra. Entonces, a eso es lo que yo quiero llegar. Motores antigravedad están siendo en este momento desarrollados por empresas como la NASA, como compañías, perdón, como la NASA, como General Electric, como General Motors incluso. Los están perfeccionando poco a poco y no va a ser tan necesario la idea y el concepto de la rueda. Incluso en este momento no podemos negar que la humanidad sigue desarrollando la rueda. Por ejemplo, en este momento Michelin fabricó la primera rueda que no tiene ninguna necesidad de llevar aire. O sea, es una física de materiales impresionante. Y eso es lo que yo quiero llegar. Tarde o temprano, pase lo que pase, por mucho que la desarrollemos y la perfeccionemos, la idea utópica de autos voladores es inevitable. Y no necesitaremos de ruedas para eso. Los motores no necesitan ruedas. Antes necesitaban correas para funcionar. Ahora no hay necesidad. Hay motores eléctricos, hay motores híbridos. No requieren de una rueda. La humanidad está desechando poco a poco conceptos e ideas fascinantes que desperdician totalmente. Se desperdician en la historia y no las aprovechamos. Y este es el caso de la rueda. La rueda podría tener un brillante futuro en la humanidad, pero las personas están convencidas de que el futuro de la humanidad está en el aire. Y es por eso que la idea clave de este video es dar a entender que la rueda desaparecerá. Tarde o temprano, pero lo hará. Profesor Gustavo, muchas gracias.